Mari Pulamien, Mari Compuche, Compu Bueno, y le damos la bienvenida aquí a Muley Zungu, el informativo de Walkington TV, con mucha información, novedades que tenemos para compartir con ustedes hoy miércoles 18 de abril, en la edición que corresponde a las 19 horas. Comenzamos con el primer tema que tiene que ver con la ecotasa. El municipio realizó un balance de las obras encaradas. El intendente Gustavo Genuso brindó este miércoles un balance de las obras encaradas con los fondos de la ecotasa. A un año de su implementación se recaudaron 30 millones de pesos, de lo que ya se invirtieron más de 20 millones. La ecotasa formalmente empezó en marzo, por lo cual estamos prácticamente a un año de haber empezado la ecotasa, y eso merecía un balance de esta cuestión. En principio, agradecerle mucho a todos los que participaron de este proceso, a la comisión de seguimiento, que está conformada por el sector público, que es el municipio en este caso, y el sector privado, la figura de Mario, pero participan otros actores también. Eso lo agradecemos porque, incluso sabiendo de posiciones a veces encontradas del sector privado, sabiendo que es una ley, sabiendo que es una ordenanza en este caso, la aceptación de formar parte y de que de esto salga lo mejor para la ciudad merece un doble agradecimiento. Así que les agradecemos profundamente que hayan estado presentes en la comisión, y muchas de las obras, más que obras, son planes conceptuales que después se van desarrollando a través de obras. Muchas de esas obras, obviamente todas, fueron consensuadas con el sector privado, que forma parte de la comisión de seguimiento. La cuestión de la ecotasa para nosotros fue una decisión importante. Creemos que es una decisión que involucra al sector turístico, pero que involucra fundamentalmente al turista, que para nosotros, en el concepto que tenemos, es un sector que es un ciudadano temporario de la ciudad, que disfruta de la ciudad, que nos trae todos los años alrededor de 800.000 visitantes a la ciudad, que tienen que poder disfrutar la ciudad de la mejor manera, que tenemos un atraso histórico en esa complementación entre la ciudad y el turista, muchísimas obras que de por sí no ha podido hacer el municipio, cualquiera sea la gestión, y que tampoco nosotros veíamos posibilidad de hacerlas con los fondos que tenemos. Siempre estamos muy ajustados por motivos diversos, que realmente por la composición y por la densidad baja de la ciudad y la provisión de servicios y algunas otras cuestiones que por ahí en otro momento sería muy bueno charlarlas. Entonces, la única manera que nosotros creemos que podemos adelantar un poquito ese retraso histórico que tiene la ciudad respecto de lo que tiene que ser una ciudad para el turismo, esas ciudades que muchos de los que viajan admiran, había que poner alguna creatividad y alguna decisión para que eso se pueda hacer, y nos pareció que el tema de que los turistas, para no afectar al sector productivo, que los turistas puedan contribuir con una cuestión mínima pero que suma, me parece que cambia mucho la cuestión. Estamos trabajando justamente en esa interacción entre la ciudad y el paisaje, pero esa interacción entre la ciudad y el paisaje en hechos concretos, la mejora del Parque Municipal Yao Yao. El Parque Municipal Yao Yao es visitado por el 75-80% de los turistas que pasan por Bariloche, de una u otra manera, ya sea caminando, en bicicleta o a través de un tour, en vehículo, o en auto, o en combi. Estamos trabajando, gracias a la ecotasa, en la mejora de los senderos, en la señalización, en todo un montón de cuestiones que hace a la calidad turística de la ciudad. Por la ecotasa, un empresario irrumpió en un acto e incomodó a Genuso
un propietario de cabañas irrumpió en el acto que presidía el intendente Gustavo Genuso cuando se realizaba un repaso del primer año de aplicación de la tasa al turista. El cabañero acusó al jefe comunal y su gobierno de hablar falacias respecto de obras sin hacer. No podemos decir lo que realmente sentimos. Entonces, al no poder decir lo que sentimos, automáticamente tenemos que aceptar cada cosa. Todas las cosas se van dando. No soy una sola persona, somos muchísimos los de Bariloche. Y usted, como representante elegido por nosotros, y aclaro, yo lo voté a usted, sin conocerlo, y lamento haberlo votado. Pero esto dejémoslo de lado. Automáticamente lo que quiero decir, que acá tenemos que dejar de ser falaces, hablar cosas absurdas, decir cosas bonitas y empezar a hacer actos para esta ciudad. Gente que quiera hacer cosas para la ciudad. Se pueden hacer muchas cosas. Le he dicho a mucha gente que está cercana a usted que les doy todos mis conocimientos, tengo muchos conocimientos de todo tipo para mejorar la ciudad gratuitamente. No quiero ningún puesto político, no lo necesito. ¿Sí? Pero hay gente como yo que podemos directamente ayudar de verdad, pero no con este tipo de habladurías y que no sé qué, que tal vez, y todo falacia, para las cámaras, para todo. No me interesa. Hay un montón de cosas que no están hechas y no están como corresponde, y están mal hechas. El Mirador del López, ojo, empezamos con el tema de que la barbaridad de que dijeron 370.000 pesos para esas pequeñas empresitas que le dan la posibilidad. Mentira, nunca recibieron esa plata ni cerca. Después empezaron a bajar porque se dieron cuenta que era absurdo. Conozco muchísimo de obras y yo fui el que dio muchas ideas para ir solucionando los problemas que tenemos hoy en la ciudad, que son los pozos y poner adoquines. Porque cuando fui a ver a la gente que estaba encargada para reparar todo ese tema de las calles, dice, no se puede hacer nada en invierno porque todo lo que se haga automáticamente se rompe y se destruye por el tiempo. Y le dije, no conocen lo que es parche frío. Entonces, a eso es lo que voy, señor intendente, que directamente nadie hace nada como corresponde. Hay gente capaz. Las cosas hay que decirlas como son. Y el problema es que la gente acá no dice las cosas como son. Y pongo la cara y digo quién soy y todo lo demás, porque directamente no tengo nada que esconder. Bueno, y soy un tipo correcto como... El Ejecutivo vaya a la justicia. No, pero ¿sabe qué pasa? Porque usted está revoleando la media acá. No estoy revoleando nada. Está revoleando porque está sembrando dudas sobre obras que ya están hechas. No creo que sea dudas. Yo creo que todos acá lo conocen. Se puede autorrogar el derecho de representar a los vecinos. Somos más de 160.000 personas y usted... Bueno, está bien. Entonces me represento yo solo. Bueno, ¿por qué directamente habemos tantos? Y usted tampoco me representa a mí porque ni sé quién es usted. Tengo derecho a sacar la cara por un gobierno transparente y limpio como el que yo soy. Bueno, sin palabras, en eso no voy a discutir. Y limpio, vaya a la justicia. Yo no voy a decir nada y no voy a discutir con usted porque creo que no es lo que corresponde. Yo lo que vine a expresar algo que nos tienen que dar explicaciones correctas. Y acá nadie nos da explicaciones correctas. Acá es todo... Bueno, directamente cuando yo estoy... Bueno, perfecto. Nos juntamos, charlamos y vemos lo que querés plantear. A mí no me ha llegado, o sea, no te ubico ni te he visto en la oficina mía. Me pongo directamente a decir todo esto porque realmente creo que hago las cosas como corresponden. Entonces, al hacer las cosas como corresponden, quiero que todos, acá tenemos un gran grupo de personas que hacemos las cosas como corresponde para que este Bariloche siga para adelante. Entonces quiero que Bariloche crezca, que no estemos dirigidos por gente que dice que va a hacer y queda todo en palabras bonitas. Entonces hay que ser concretos en esto, nada más. ¿Listo? No, esto no significa estar en contra de la... No estoy en contra de la... Estoy nada más que en contra de poner impuestos que directamente los podemos pagar cada uno de nosotros con el solo de agregar una monedita más cada uno y no hacer que el huésped... Yo les puedo mostrar mails donde me dicen, si me vas a cobrar la ecotasa, no vuelvo. Sí, y estoy hablando con huéspedes que son gente que viene casi todos los años a nuestras cabañas. Entonces, automáticamente hablo en nombre de todos ellos porque soy honesto en esto. Nunca cobré una sola ecotasa y la estoy pagando de mi bolsillo, ¿sí?
la estoy pagando de mi bolsillo porque últimamente me vinieron y me intimaron, porque sí o pagaba algo o directamente ahí empezaban las grandes multas. Entonces, tengo que ser claro en esto. Entonces, ese es el tema. La mayoría de la gente no es clara. Este jueves por la tarde, sindicatos, organizaciones y movimientos sociales convocan a una acción conjunta contra los tarifazos, contra el aumento del boleto, también por la entrega del Cerro Catedral y el negociado de Flybondi. La acción acordada es una concentración y acto en la Plaza de los Pañuelos en el marco de la Marcha Nacional convocada para este jueves 19 de abril a las 19 horas en todo el país. La convocatoria sale a nivel nacional de las dos CTA y de diferentes organizaciones sociales, políticas, sindicales y hasta empresariales que están convocando a dos actividades fundamentales por el tema del tarifazo, ¿sí? Los tarifazos tanto en el tema de la energía de luz y de la energía de gas, ¿sí? Las dos actividades fundamentales son el ruidazo, que se va a concretar en el día de la fecha a las 20 horas, que tiene que ver con que en el lugar que estemos, o sea, no es que nos concentramos en algún lado, sino en el lugar que estemos, la idea es que a las 20 horas, hoy, todas las personas con algo, ya sea una cacerola, ya sea la bocina del auto, alguna bocina que tengamos, algún instrumento musical, lo que sea, hagamos ruido para expresar nuestro malestar frente al aumento inusitado del gas y de la luz, que para los trabajadores en particular, por lo menos para nosotros y para las pymes y algunas empresas, es imposible de pagarlos y llevar adelante la actividad que uno está haciendo, ¿sí? Lo que genera en el caso de las pymes y las empresas es que terminen cerrando sus establecimientos y por lo tanto los trabajadores que tenían a su cargo terminan engrosando la masa de desocupados que estamos teniendo hoy actualmente, ¿sí? Entonces, la primera actividad tiene que ver con el ruidazo, hoy a las 20, en el lugar que estemos, vuelvo a repetir, la idea es salir a un lugar público y manifestando, haciendo ruido. Y la segunda actividad tiene que ver con un velazo, ¿sí? Que bueno, se van a realizar en diferentes plazas de la República Argentina, y bueno, nosotros estamos llamando a concentrarnos acá en la Plaza de los Pañuelos, en el Centro Cívico. Le pedimos a los compañeros y compañeras en particular de nuestro gremio y de nuestra central, pero también a todos los vecinos en general, que lleven una vela y a las 19 horas haremos una marcha ahí alrededor de la plaza, encenderemos las velas y haremos una marcha alrededor de la plaza. Y aparte del tema del tarifazo, ¿sí?, que es a nivel nacional, nosotros también le estamos poniendo algunas cuestiones que tienen que ver también con esto de beneficiar a las grandes empresas, pero que tienen que ver con cuestiones más locales. Por ejemplo, el aumento del boleto, que estamos beneficiando a una empresa de transporte, ¿sí? El tema del boleto estudiantil, que lamentablemente el intendente no está llevando adelante la ordenanza como puntualmente dice, de la cantidad de viajes que tienen nuestros estudiantes, ¿sí? El tema de la Flybondi, que también se está beneficiando a otra empresa, por ejemplo a la municipalidad, sin cobrarle la tasa de seguridad e higiene, que le tendría que cobrar como a cualquier empresa, no se lo cobra por 2 años, a una empresa que, aparte de las dificultades para volar, tiene este beneficio, y aparte también hasta le están pagando para hacer publicidad, ¿sí? Y después el tema fundamental que tenemos nosotros acá en San Carlos de Bariloche, y que para nosotros se pudieran solucionar un montón de problemas si en lugar de firmar un negociado que beneficia a una empresa en particular, que es CATSA, ¿sí?, con el tema del Cerro Catedral, si la municipalidad se pusiera, el intendente se pusiera los pantalones y realmente le cobrara el canon que le tiene que cobrar, nosotros hoy no tendríamos dificultades ni con el boleto, ni con, por ejemplo, las tarifas de gas, porque al municipio podría destinar parte de esas ganancias a ver cómo se soluciona a los que más necesitan, ¿sí? O los servicios. Se podría hacer un montón de cosas con el canon que tendría que pagar CATSA realmente y que se le tendría que exigir, más allá también del negociado inmobiliario que se va a hacer con las 70 hectáreas, que no tiene nada que ver con el tema del centro de esquí.
Bien, Edgardo, entonces la jornada, la convocatoria es para este jueves por la tarde. Es para vuelvo a repetir, hay dos actividades fundamentales. Hoy, a las 20 horas, el ruidazo. Y mañana, ¿sí? Mañana, jueves 19, a las 19, en la Plaza de los Pañuelos, le vuelvo a repetir, convocamos a todos y a todas a ir con una vela que a las 19 horas la vamos a prender y vamos a hacer una marcha alrededor de la plaza para manifestar nuestra disconformidad, vuelvo a repetir, con el tarifazo a nivel nacional, pero también a nivel local con algunas otras cuestiones que para nosotros tienen que ver con la misma política nacional de beneficiar a determinadas empresas que son monopólicas. Como le comentaban en la nota, esta movilización se hará efectiva el día jueves a partir de las 19 horas allí en la Plaza de los Pañuelos del Centro Cívico. Ahora vamos a continuar compartiendo la nota que realizó Walkington TV en la ciudad de Esquel en la quinta jornada de Memoria, Verdad y Justicia bajo el título Tierra y Libertad, Territorio y Genocidio. En esta oportunidad, Mauro Millán, lonco de la comunidad Pillarmahuiza, se expresó sobre el genocidio al pueblo mapuche, habló además del contexto internacional y los daños colaterales en la sociedad que dejan las políticas criminales de los estados. Bueno, respondiendo a esta invitación, mi intención fundamental es, por ahí es tener una mirada, ¿no? Hasta ahora se ha hablado mucho de lo que significó el genocidio, pero como que presté atención de lo que significa miradas que por ahí no nacen desde adentro del propio pueblo mapuche, ¿no? Mirada que por supuesto no es de manera unilateral, no me pertenece a mí, sino una mirada de todo lo que yo fui conociendo, escuchando. ¿Qué significó para nosotros ese proceso de invasión a nuestro territorio? ¿Y qué significó también, y qué significa para esta sociedad, ¿no? Que un Estado o dos Estados, Chile y Argentina, fundan, ¿no? Su proyecto de Estado sobre nuestro territorio y las consecuencias que hoy tiene la sociedad, ¿no? Las consecuencias de heredar un proyecto absolutamente racista y genocida. ¿Cómo evaluás este tipo de espacios, ¿no? Que entendemos que no hay muchos y que a veces faltan, son insuficientes? Sí, son muy pocos los espacios que se generan con esta característica, ¿no? De alguna manera, yo soy a veces muy reticente en participar en espacios con características, a veces que uno no termina de descifrar de qué se trata, pero que se haya abierto esta posibilidad, ¿no? En un marco de ponencia, fundamentalmente de que se interpele de repente la historia oficial, esa historia que ha negado la existencia de nuestro pueblo, de nuestros pueblos, y que en estos tiempos se ha hecho un intento de genocidio mediático, ¿no? Como que los medios de comunicación hoy se encargan de seguir tergiversando, difamando, y eso a nosotros nos implica ni más ni menos que el encarcelamiento, la muerte, la persecución judicial. Y responder a este tipo de espacio me parece para mí fue un impulso que nosotros los mapuches decimos que es el impulso del Inazuan, ¿no? Cuando uno dice, bueno, voy a ir. Y gratamente me he sentido cómodo de que se haya generado este espacio. También importante reflexionar sobre los genocidios, teniendo en cuenta que quizás en la sociedad y en la historia misma solo se entiende como genocidio lo que pasó en la última dictadura militar, o yendo al plano internacional lo que pasó con el genocidio hacia los judíos, y olvidando un poco lo que ha pasado tierra adentro, ¿no? Sí, creo que esa apropiación de la escritura que ha hecho el Estado para perpetuar de alguna manera esta mentira, ¿no? Y blanquear un hecho tremendo que ha vivido la humanidad, pero que yo remarcaba que esto no fue hace 5 siglos atrás, ¿no? Porque los ecos de esa invasión o ese intento de aniquilamiento físico nos llegan hasta el día de hoy, ¿no? Esos ecos existen, esas narrativas, esos nutram, decimos nosotros, están en la memoria de nuestros mayores,
y en la memoria de nosotros también, porque tuvimos la fortuna y la suerte de que la valentía de nuestros antepasados materializaron y perpetuaron de alguna manera la memoria. Entonces es importante plantearlo en estos términos a una sociedad que evidentemente ha tenido ese daño colateral. Ese daño colateral lo ha llevado a esta situación de sociedad absolutamente eurocéntrica, ¿no? Monocultural, negacionista, pero que, bueno, no nos queda a nosotros los mapuches más que seguir luchando. Si es a veces con la palabra, será con la palabra; si es con la acción, será con la acción. Recuperaremos territorio, seguiremos adelante, como dije, ¿no? Es un compromiso que uno asume, y es lo que nos han dejado nuestros antepasados como una recomendación, ¿no? De no renunciar nunca, de no renunciar jamás. Cambiamos el eje de la información. Continúan las jornadas de debate por el proyecto de ley de despenalización del aborto. La Cámara de Diputados retomó el debate en comisión de los proyectos que buscan despenalizar el aborto. Esta es la tercera jornada de discusión en la que expusieron a favor y en contra de la propuesta de legalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 14. Allí asistieron médicos, abogados, filósofos, periodistas, representantes de ONG. Bueno, yo vine a dar mi testimonio personal, no como política o periodista, sino como mujer, como madre de 3 hijos, como madre soltera y como una mujer que cuando tenía 21 años aborté. Y vine a contar mi historia personal, porque esos momentos dramáticos, tanto el momento en que tuve que abortar como decidir tener una hija soltera, fueron momentos en que lo último que se me hubiera ocurrido era preguntarle a un juez, a un diputado, a un senador, a un gobernador, qué era lo que tenía que hacer. Las mujeres que estamos en los barrios, en las precarizadas, las trabajadoras, somos las mujeres que nos tenemos que realizar abortos clandestinos, y somos las que engrosamos las listas de las mujeres que recurrimos al hospital con abortos clandestinos mal practicados. Hay alrededor de 80.000 mujeres, y somos las que sufrimos las consecuencias, pero aparte somos las que estamos condenadas a abortar. Ha sido altamente positivo, y el próximo jueves vamos a tener una jornada muy particular, porque va a ser la primera vez en el que se desarrolle del modo debate. Es decir, que las posiciones a favor y en contra van a estar en un mismo horario, se irán intercalando, y habrá la posibilidad entonces de intercambiar también algunos conceptos, con lo que creo va a ser una jornada muy enriquecedora. En este caso el tema va a ser salud, así que la gente que venga hará referencia a esta temática, y estamos con gran expectativa. Ahí veíamos entonces el debate que ocurre por este proyecto de ley de despenalización del aborto. Ahora, Lamuel, los invito a un pequeño corte y continuamos con más Muley Zungu. Cartuchera, lápices de colores, lápiz negro, sacapuntas, tijera, papel glacé, pinturitas de colores, cuaderno de hojas rayadas, transportador. Estas son las cosas que te podés olvidar el primer día de clases de tu hijo. Lo que no te podés olvidar son las vacunas. Si tenés hijos que empiezan primer grado, es importante que antes de que empiecen las clases, los lleves a un hospital o centro de vacunación. Así van a estar protegidos, ellos y sus compañeros. No te olvides, las vacunas son gratis y obligatorias. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Nutramcan. La vida, la memoria, la cultura y la proyección de nuestro pueblo, desde la conversación mapuche. Viernes a partir de las 21 horas y martes a las 18 por Walkington TV.
Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar. Elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. Marta, jubilada, vive en Bariloche. Sé que vivo en territorio mapuche. Sé que no son terroristas. Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte. Como veíamos en el avance, Hualquintún está en la producción de Nutran-Cam, el programa semanal Mapuche, que será emitido todos los viernes a partir de las 21 horas y se repetirá el día martes a las 18 aquí por el canal 2 de Aire y por canal 10 de ABC Videocable. Continuando con más información, en la mañana de este miércoles se desarrolló un taller sobre la problemática de especies exóticas invasoras en la región. Esto fue en la sala de prensa. En esta ocasión, la jornada estuvo dirigida a periodistas y comunicadores sociales. Guillermo Ceballos, subsecretario de Ambiente de Río Negro, habló sobre esta actividad en Bariloche y brindó información sobre especies exóticas en nuestra región. El día de hoy estamos realizando una capacitación para periodistas y medios de comunicación sobre especies exóticas invasoras. Esta capacitación está convocada y organizada por la Secretaría de Ambiente de la provincia, donde se le pidió la asistencia al personal del Ministerio de Ambiente de Nación, específicamente a lo que es la Estrategia Nacional de Especies Exóticas Invasoras, y que surgen en base a algunas necesidades que se identificaron en la zona de la cordillera, con algunas apariciones de especies exóticas y con específicamente lo que ha sido el trato mediático que se les ha dado, ¿no es cierto? Entonces la idea de esta convocatoria es darle herramientas técnicas por ahí a los periodistas y a los medios de prensa para que luego actúen como multiplicadores en la ciudadanía y que lo puedan hacer con el sustento correspondiente, ¿no es cierto? ¿Cuáles son algunas de estas especies a las cuales se está refiriendo? Bueno, en la jornada precisamente está estructurada con una presentación de lo que es la estrategia nacional y de cómo se vienen trabajando, y después se va a tratar de algunas especies que tienen influencia en la zona, como ser el pino, como ser el bisón, como es el jabalí, como es el ciervo colorado, básicamente. Esas son las especies que no mucho tiempo atrás se han detectado hallazgos de esto y que hemos entendido nosotros desde la Secretaría, desde la gestión que pretendemos hacer, que se ha manejado de forma incorrecta, y con lo que queremos hacer es precisamente que al ciudadano le llegue la información adecuada, ¿no es cierto? ¿En cuánto tiempo prevén que esto ya comenzó a ser una problemática para la región? En realidad esta es una problemática de hace mucho tiempo, lo de las especies exóticas invasoras. La provincia de Río Negro adhirió a la Estrategia Nacional en el año 2012 y desde entonces viene realizando trabajos específicamente en este marco. Pero de hecho es una problemática que viene de hace años. En la provincia está instaurada en algunos casos como mecanismo de control la caza, como por ejemplo del jabalí y de alguna otra especie, también la caza controlada de lo que es el ciervo colorado, precisamente porque se las consideran, hay que decirlo también, no todas las especies exóticas son invasoras, sino que se considera invasoras a las que generan perjuicios, sean perjuicios a la biodiversidad, al ecosistema, como también a los sistemas económicos, o inclusive, el más grave de todo, perjuicios a la salud humana, ya que muchas de estas especies actúan como transmisores de enfermedades, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la flora? La flora, específicamente el caso que se va a tratar hoy es el del pino, que es una especie implantada que se ha hecho para hacer productos forestales y que es de terrible propagación y que es muy difícil de controlar. Así que obviamente estamos muy contentos también con la convocatoria que hemos tenido. Espero que esto se pueda repetir y que contemos con más presencia y obviamente están invitados todos los medios de prensa a participar.
Sigue la discusión por la concesión del Cerro Catedral. El intendente Gustavo Genuso habló de varios temas este miércoles, luego de dar un balance de las obras de la ecotasa. Uno de ellos fue la prórroga de la concesión del Cerro Catedral y el debate que continúa. Cualquiera tiene derecho a ir a la justicia, digamos. Me parece que no es válido, pero eso me parece a mí. Me parece que estas cosas no se dirimen en la justicia, pero bueno, cada uno tiene el derecho a hacerlo y los jueces tienen el derecho a decir lo que piensan, digamos, eso es el... No puedo decir nada de eso. Sí. En cuanto a la colecta de firmas, que ya superó las 4.000. No, colecta de firmas la que nosotros tenemos es la que vale para la iniciativa popular, no es para un referéndum, es para una iniciativa popular, eso siempre lo aclaro porque no quiero que la gente se confunda. Una iniciativa popular es una ordenanza que habrá que votar o no si las firmas están bien o están mal. Nosotros la verdad que hemos encontrado en una revisión rápida que hicimos antes de llevarlo a la Junta Electoral, hemos encontrado un porcentaje importante de firmas de gente que no está en Bariloche, de no certificadas, de gente que no está en el padrón. Eso nos preocupa porque como esto se ha politizado mucho y el que impulsa las firmas es un sector político que lo que trata de detener es el avance de Bariloche, a veces la gente con buena voluntad es llevada, sin darse cuenta, a promover cosas que por ahí le está haciendo el caldo gordo a un sector que nunca quiso que Bariloche crezca, sino que lo que está buscando es su propio beneficio. Pero bueno, defendemos a la gente, tanto el que firmó de buena fe, como aquellos que realmente creen que Bariloche necesita seguir sosteniendo e incrementando las temporadas de invierno, porque de eso depende su futuro como ciudad y como generación de trabajo. Decíamos el otro día con el gobernador que la temporada de invierno exista implica no que trabaje, que vayamos a esquiar, implica que trabaje el verdulero, el carnicero, el taxista, el remisero, y eso es un poco el objetivo que tenemos, lo mismo con el centro de convenciones, lo mismo con el parque tecnológico industrial, es la generación de trabajo genuino para esta presente generación y para las generaciones que vengan. Entonces, nos preocupa que se haya politizado tanto, que haya un sector político que lo único que busca es hacer daño y que en eso no mira consecuencias y bueno, puede poner firmas de cualquiera, firmas que no están en los padrones, de gente que no está en los padrones. La idea es hacer ruido con la firma, ¿no? ¿Tiene fecha de firma del contrato ya con Catedral? No, hay un proceso ahí de promulgación, de publicación, etcétera. Cuando se cumpla eso, veremos. Por la distinción que hizo, las firmas que se están juntando actualmente por los vecinos autoconvocados, ¿usted cree que no tienen validez? Yo creo que no, porque ya fue presentada la iniciativa popular. Esas son las que valen, digamos, ¿no? ¿Usted cree que la actitud del juez pidiéndole al Ejecutivo explicaciones es una actitud política? No, lo hacen habitualmente, ¿eh? Cuando hay recursos de amparo y todo, siempre nos piden la opinión. Si nos toca a nosotros, siempre nos piden la opinión. Me parece que nos ha pasado varias veces eso. Hoy vence el plazo, ¿qué es lo que se ha respondido? Y ahora vamos a llevar la respuesta, la tiene la asesora letrada. En el medio de esta discusión, ¿dónde entra o dónde ubica usted la presentación del doctor Rodrigo con el Prohibimus? El doctor Rodrigo dejó parte de su representación de la cooperativa para hacer crecer su partido y obviamente esto le da mucha visibilidad, ese es ese es parte del juego. ¿Socio de Juntos? No sé, nuestro del pueblo no. Bariloche no son socios, pero en la provincia sí. La Bariloche, no sé si son socios en la provincia, porque la sociedad se reafirma todos los días, sí, pero se reafirma todos los días con hechos. Este hecho lo deja un poco afuera de esa sociedad, digamos. Yo soy secretario general del partido, no lo... Cuando le preguntamos eso, el doctor Rodrigo habló de que formar parte de una estructura política no establece la genuflexión como condición, dijo. Bueno, puede ser. Lo que yo digo que ese Prohibimos está en el Tribunal Superior. También nos parece que no va a tener mucho éxito, que prohibirle a los gobernantes hacer lo que tienen normado por ley es medio complejo, pero él tiene el derecho a presentarlo y como es un abogado con mucha experiencia, seguramente creyó que era el mejor camino. En el marco de la presentación del libro Historia Secreta Mapuche del periodista y escritor Pedro Cayuqueo, Walkintún estuvo hablando con Colelo, Identidad Mapuche, que junto a otros músicos del grupo están viajando en esta gira que recorre varias provincias de la Patagonia. Mira, para nosotros como mapuche sobre todo, es muy importante estar acá, muy importante lo que significa este libro. Curiosamente aparece nuestra música como respaldo de esto.
con esta hermosa invitación de Pedro Cayuqueo a poder mostrar este hermoso material que logró construir con mucho esfuerzo. Lo conversamos antes, y la agrupación, en este caso Colelo Identidad Mapuche, decidimos apoyarlo por una simple razón: ese libro trae verdad que se nos negó en los colegios, verdad que se nos negó en los distintos lugares de nuestro Gualmapu. Por eso decidimos apoyarlo, esa es la verdad de nosotros. Si no tuviera esta verdad, este libro, no sé, lo pensaríamos un poco, pero no fue pensado, fue de una. Y el tema, lo más maravilloso es que ha tenido súper buena recepción en Gulumapu. Este libro también lo apoyamos en un lanzamiento en otros territorios allá, ya que la música de nosotros a nivel mapuche es reconocida, y ahí hay cierto respaldo también de nuestra audiencia, y también nos interesa mucho más potencia, aparte de nuestra música, que también es una herramienta educativa, artística educativa, digamos, tenga un respaldo de algo como un material como de Pedro Cayuqueo. Personalmente ha sido maravilloso, muy viajado, ¿sí? Ha tenido harta carretera, ha tenido harta conversación, harta reflexión. Personalmente he aprendido muchísimo en los viajes con Pedro, preguntándole, con los muchachos. Nosotros le hablamos de música, de rock, no sé, de las bandas de rock del mundo, del rock, cómo llegamos al rock mapuche, y él nos habla del libro y toda la bibliografía que trae consigo. Maravilloso, felices. Ayer estuvimos en un lugar que no había estado nunca, Jacobasi, donde los Peña y la Mien, fue maravilloso el recibimiento. La banda tocó, el trío que andábamos también tocó con una muy buena puesta en escena, un muy buen concierto extendido, donde lo disfrutaron desde el primer tema siendo Purrún hasta el último tema en la sala. Fue espectacular para nosotros que dentro de la pampa del Pueblo Mapu esté sucediendo esto, y que nuestra música también la escuchen y la puedan sentir y vibrar. Es maravilloso, es algo impagable. Lo valen los kilómetros para adentro, esa carretera interminable, y que también no está asfaltada, y todos los peligros. Estamos lidiando con eso también, temas de carretera, temas de estar con mucha precaución por la integridad de los que andamos. Pero más que todo, la reina esta felicidad y amor mapuche, lo vamos a seguir entregando. Mañana partimos de Esquel, donde hay amigos también esperándonos en todos los lugares, ya nos han escrito, donde nos dicen: Peñi, venga, nos tomamos una cerveza, un asado, y hablamos de estos temas mapuche, y también conversamos de esta hermandad mapuche, que nosotros como portadores de música, de letras y todo esto, estamos igual expectantes cómo va a ser también la recepción del libro acá. A mí me inquieta mucho, creo que es muy buena la idea de esta fusión, y yo feliz nomás de estar y participar en esta gira tan maravillosa. Ahora vamos a continuar escuchando la palabra de Colelo Identidad Mapuche para conocer más acerca de la historia y el trabajo musical que viene desarrollando con el objetivo de la promoción de la cultura mapuche. Colelo Identidad Mapuche ha sido una muy buena aparición en la escena. Creo que encierra en sí el ritmo, la fusión mapuche con algo un poco más de hard rock en la guitarra, en el riff. La trutruca se mantiene, la batería más explosiva y un bajo potente. La banda ha girado, ha sacado discos, ya 4 discos con el Identidad Mapuche. Este último, Canto de la Tierra, ha sido maravilloso, una muy buena recepción. Está en 44 espacios cibernéticos del mundo, aparte de Spotify y todas esas plataformas, muchas descargas en el Gulumapu como también en el mundo. Muchos países del mundo ahora piden que, como en giras anteriores, vayamos a sus países, pero lo primordial es estar acá en Pueblo Mapu. Primeramente vamos a hacer este año, vamos a hacer este primer semestre el sur y luego el norte del Pueblo Mapu, y a nosotros nos dice eso que sí podemos seguir entregando este mensaje. Colelo Identidad Mapuche
no es nada más que esta herramienta para cubrir la necesidad primordialmente de nosotros mismos para poder entregar lo que tenemos dentro, que es rock. Ya nosotros, la banda en sí, escucha mucho rock y nos juntamos como mapuches para poder entregarlo. A la gente le parece curioso alguno, ¿eh? Pero lo hacemos de esta manera explosiva arriba del escenario y que ha tenido muy buenos resultados, muy buena crítica, nominados, premiados, distintos en televisión, en radio, a nivel nacional, internacional también. Eso nos hace estar tranquilos para las próximas giras que vienen a nivel latinoamericano también. Este trabajo lo tomamos, este año lo tomamos como una responsabilidad de ser parte de nuestro pueblo. Colelo Identidad Mapuche lo es. Somos esta herramienta para difundir y denunciar también todo lo que sucede con nuestro pueblo con respecto a los estados de Chile y gobierno y de Argentina, con nuestro pueblo acá en Puelmapu. Felices como Colelo Identidad Mapuche, pueden adquirir nuestra música, el reciente disco Canto de la Tierra, en las plataformas, colóquenlo, Canto de la Tierra 2018, les va a aparecer en descarga gratuita en Portal Disc, igual está en el lugar, a nivel mundial, lugar 35, imagínate que está maravilloso y con un mensaje de nuestro pueblo, de nuestros antepasados. Así que felices, vamos a seguir. Y ahora nos espera, mira, no es nada lo que llevamos 2 fechas y nos quedan 8 más para dar la vuelta en el sur de Puelmapu, así que yo con mucho ánimo, mucho neguén nomás, y el que vea esto sienta que hay algo en este territorio que necesita ser despertado, que necesita avanzar, como es el Mapuchiquimún, el conocimiento ancestral de nuestro pueblo, de nuestros abuelos. Y lo pueden conseguir en el libro y lo pueden conseguir en el CD. Es una fusión de letras y rock maravillosa, así que estamos muy felices y nos vamos a estar viendo en alguna de sus ciudades. A nivel cultural, se viene el Mercado de Industrias Creativas Argentina, región patagónica, un evento cultural de gran magnitud que abarca diversas actividades durante 3 días en Bariloche. Bueno, la experiencia de cultura es una gran agenda durante 3 días, del 20 al 22 de abril, en la ciudad de Bariloche, básicamente en el centro cívico y otros espacios muy cerca, y un gran mapa de actividades con talleres abiertos para todo público, las familias. A la tarde empiezan los shows de bandas locales, tenemos el cierre con bandas muy convocantes como Onda Vaga, Los Cafres, va a haber un concierto de nuestra orquesta estable Juan de Dios Filiberto con Nahuel Penisi, hay un espectáculo en la Biblioteca Sarmiento. Bueno, distintas instancias que tienen que ver con la cultura y la participación en general, y algo muy importante que es un mercado de industrias creativas argentinas, son emprendedores culturales, no solo de Bariloche, también de toda la provincia de Río Negro y de las otras provincias de la Patagonia que participan de este MICA regional, un mercado de industrias creativas donde los productores pueden ofrecer sus productos del diseño, de las artes audiovisuales, de videojuegos, de productos editoriales, y donde además ellos se conectan, se capacitan y generan nuevos proyectos haciendo sinergia. ¿Por qué Bariloche? Bueno, Bariloche es una ciudad claramente ícono de la Patagonia argentina. Nosotros estamos programando un festival en cada una de las regiones argentinas, después vamos al NOA, después vamos al NEA, y bueno, elegimos Bariloche porque realmente la provincia de Río Negro y la ciudad de San Carlos de Bariloche brindó el espacio necesario para poder desarrollar un evento de esta escala, ¿no? Más o menos, ¿cuánta gente está dispuesta a ir? Ustedes saben que va a ir, que va a concurrir ese fin de semana en Bariloche. Bueno, esperamos, si el clima nos ayuda, más de 15.000 o 20.000 personas que puedan asistir entre los 3 días. Hay públicos diversos y actividades diversas, un programa muy amplio que va a estar publicado en cultura.gov.ar, donde pueden verlo, más allá del material impreso y alguna comunicación en la vía pública, para que todo el mundo se entere y toda la gente pueda ir, no solo de Bariloche, sino de otras ciudades cercanas de la provincia de Río Negro o de las provincias vecinas cerca de Bariloche. Les recordamos que el MICA se inicia el viernes 20 hasta el domingo 22 y el objetivo es generar intercambios y vinculación entre productores, empresas y profesionales de la industria creativa participantes. Con esta información ahora vamos a otro pequeño corte, el segundo de aquí de Muley Zungu, y continuamos con más información.
Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte. Facundo es profesor de educación física y escalador. Vive en Bariloche. Hace mucho tiempo que los mapuches conocen y cuidan estas montañas. Ellos no son terroristas. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar. Elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Nutramcan. La vida, la memoria, la cultura y la proyección de nuestro pueblo, desde la conversación mapuche. Viernes a partir de las 21 horas y martes a las 18 por Walkington TV. Más información, más noticias aquí en Muley Zungu. El Instituto Balseiro lanzó la 8ª edición del concurso IB50K. En el Consejo Municipal, el Instituto Balseiro realizó el lanzamiento de la 8ª edición del concurso IB50K. Además, se presentaron los ganadores de ediciones anteriores y se compartió experiencias de tecnoemprendedores. IB50K es un concurso de planes de negocio con bases tecnológicas organizados por el Instituto Balseiro, dependiendo de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad Nacional de Cuyo. Como muchos de ustedes saben, porque han estado con nosotros desde la primera edición allá en el 2009, es un concurso que se realiza desde el Instituto Balseiro para promover la capacidad emprendedora de los jóvenes. Durante todos estos años ha habido excelentes proyectos presentados y un poco el objetivo de esta conferencia es que ustedes nos puedan preguntar o contar sobre las distintas cosas que les parece de interés sobre este evento. La idea es que este concurso apunta prioritariamente a jóvenes, el 50% de los equipos tienen que estar formados por jóvenes y se presentan y se vienen presentando en nuestras 8 ediciones jóvenes de distintas partes del país. Hay ganadores del IB50K, algunos de Bariloche, otros del Valle, otros de Mar del Plata, otros de Buenos Aires.
Tenemos de distintos lugares, de distintas universidades, de distintos perfiles. La idea central es presentar un plan de negocios de base tecnológica. ¿Qué significa esto? Significa 2 o 3 cosas. Primero, no se premian ideas, se premian proyectos. Un proyecto es bastante más que una idea. Se trata de que se haya demostrado la factibilidad técnica en un laboratorio. En lo posible que haya un prototipo, mucho mejor si ya los chicos han podido vender algún producto, por ejemplo. Entonces, eso es lo que se llama grado de madurez del proyecto. Y lo segundo es que tiene que ser de base tecnológica. Esto significa que no premiamos planes de negocio para pizzerías, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea, la idea es que sea un proyecto cuyo origen sea una cuestión tecnológica. Y qué mejor que el Instituto Balseiro para que trate de potenciar este tipo de cosas. El lanzamiento del concurso se realiza en el día de hoy y tienen hasta el día 13 de agosto para inscribirse. Tanto en el sitio del Facebook como en la página de ibele.edu.ar están las bases. Los chicos presentan un documento, un plan de negocios. Hay detallado cómo se puede hacer, hay distintos eventos que se van llevando a cabo desde ahora hasta agosto para contarles cómo hacen para presentarse. La realidad es que no hay una caja, no es que uno está induciendo, está contándoles sobre qué evaluamos, qué es lo que se premia, un poco siguiendo lo que estaba diciendo Fernando. Los proyectos tienen que ser originales, tienen que tener una novedad tecnológica, tienen que responder a un plan de negocio, o sea, no es solamente que sea una novedad tecnológica solamente patentable, o sea, sino que además de que sea patentable tiene que haberse puesto en el trabajo de ver quién puede querer esa novedad tecnológica. Entonces todas esas cosas se evalúan, se les cuenta sobre qué se evalúa desde el primer día y entonces sobre eso se les dice, muchachos, escriban sus planes en función de estas características. Concluyendo tu pregunta, hasta el 13 de agosto y se presentan enviando sus planes de negocios por mail y por carta al instituto. El proceso es relativamente complejo en el sentido de que tiene 2 etapas principales. La primera etapa es de admisión, si se quiere, al concurso. Se verifican las reglas formales, si la composición de los equipos está compuesta por una fracción de jóvenes, emprendedores, etcétera, etcétera. Fechas, en fin, que esté completa toda la documentación, etcétera. Pasada esa etapa de admisión, se envía a expertos en el área, son 2 áreas, ¿no? Una es la parte tecnológica, vamos a decir, que es evaluada, y otra es la parte económica, o sea, la parte en sí del plan de negocios. Entonces, eso genera un puntaje en cada una de las 2 áreas, con lo cual, de alguna manera, después se hace una sumatoria de todos los puntos que obtuvo cada proyecto, se comparan entre todos los que fueron admitidos a esa primera etapa de selección, digamos, y luego los finalistas, que son 5 grupos en principio. Ha habido casos de un empate virtual y hemos tenido 6 finalistas justamente por este empate virtual, y después pasa al gran jurado para hacer la selección del concurso, digamos, de los ganadores del concurso. Siempre la evaluación es externa, es decir, nosotros somos meros organizadores. Hacemos toda la cuestión de papeleo, le mandamos las cosas a los evaluadores, después les servimos el café cuando vienen a evaluar personalmente, pero en ningún caso opinamos. O sea, siempre la evaluación es externa, primero con los evaluadores que mencionó Luis, y luego en la fase final con los finalistas, son todos miembros del jurado externos. La única excepción es el director del instituto, que siempre forma parte del jurado, pero históricamente hasta ahora siempre no fue necesaria su intervención, es decir, normalmente es externa la evaluación. Ahora vamos a ir al espacio Inca, ya que hay 3 propuestas de cine para este jueves. El ciclo de cine nacional de la Escuela de Arte de La Llave regresa este jueves con proyecciones de Ozzy, Rápido y Peludo, Invisible y El padre de mis hijos. Este jueves 19 de abril, el espacio Inca propone 3 proyecciones para distinto público, a las 10 de la mañana y a las 14 para los más chicos, a las 19, 17 y 21 horas para todo público, jóvenes y adultos. Bueno, sí, este jueves 19
Una vez más tendremos diferentes propuestas de películas, desde las 10 de la mañana hasta la noche. En el caso de la mañana tenemos a las 10 y a las 2 de la tarde Ozzy, Rápido y Peludo. Es una película que narra la historia de un perro que es llevado a un spa, porque su familia no lo puede llevar a un viaje, entonces es llevado a un spa. Después, a partir de las 17 horas, vamos a estar proyectando una peli que ya proyectamos la semana pasada, que es El padre de mis hijos. Es una comedia, y esta película también es muy interesante. Trata la vida de una mujer que es como presionada por todo su entorno para tener hijos. Ya tiene 40 años, entonces es muy costumbrista y va pintando como mucho la realidad de una mujer soltera de 40 años, y a partir de ahí trabaja la comedia. Es muy, muy linda, muy interesante para ver. Y finalmente a las 19 y a las 21 horas se va a estar proyectando Invisible, ¿sí? También es un drama, es una historia de Ellie, es el personaje principal, es una chica de 17 años que bueno, se entera que está embarazada. Es una chica que tiene una vida promedio donde trabaja y estudia, y bueno, ella se entera de que está embarazada, y a partir de ahí también se desarrolla todo un drama en la casa. Una variedad, un abanico impresionante, digamos, en lo que es este jueves. Y para el próximo jueves 26 de abril, un poco más o menos, igual vamos a estar más adelante contando, pero más o menos se repiten algunas pelis, otras cambian. Pero bueno, lo importante es seguir sumando gente a este espacio Inca, que ya viene hace un tiempo, y bueno, venimos trabajando mucho con grupos de escuelas y demás, pero también la idea es que el público independiente se pueda sumar lo más posible. Las familias, hay un abanico de horarios donde tengan un ratito. Las películas duran 1 hora y media, 1 hora y cuarto, así que pueden sumarse a mirar. Están todos invitados. Lo importante es remarcar esto, ¿no? Que todos los jueves hay posibilidad de acceder al cine de una manera económica y en un espacio público. Exactamente, sí, es en la Escuela de Arte La Llave, y sí, es económico. La entrada para los grupos sale 10 pesos, para jubilados y estudiantes sale 15 pesos, y para el público en general, una entrada general sale 30 pesos, digamos, es accesible por ahí. Entonces, eso, invitamos a toda la gente que se pueda acercar. Es un lugar bastante cercano, digamos, para lo que es hoy Bariloche, la Escuela de Arte de la Llave, Nonel y Sobral, así que hay estacionamiento también para el que quiera llegar en auto y demás. El colectivo los deja afuera, así que bueno, están todos invitados. Como les comentábamos, el Mercado de Industrias Creativas Argentinas, el MICA, desembarcará por primera vez aquí en la localidad. En el marco del MICA tendrá lugar los Consejos Federales y Provincial de Cultura. El objetivo de esta asamblea, de la que participarán los referentes culturales de todas las provincias, es trabajar en las distintas actividades que hay en agenda para este año. Gracias, sí, presente a partir del viernes, ese fin de semana, en el Centro Cívico, con todas las actividades del mercado que vamos a dar para el ecosistema de toda la región. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva organizar un evento de esta magnitud? Bueno, para el MICA Central, que es un evento cada 2 años, y para estos MICAs, que vamos a hacer MICAs regionales en 5 regiones en todo este 2018, trabajamos todo el tiempo. Digo, todo el año lleva armar un evento que a veces parece tan pequeño como 3 días. Pensé que hay un promedio de 10 invitados internacionales, 30 de distintas regiones de todo el país, una delegación de entre 80 y 120 ya confirmados de emprendedores de las provincias, con lo cual ese trabajo, para que funcione como un reloj, lleva tiempo y dedicación. ¿Cuánta es la gente que está afectada, no solamente acá en Buenos Aires, sino va a estar en Bariloche, obviamente organizando todo y laburando? Bueno, nuestro equipo es de más o menos entre 20 y 30 personas, más los productores que cada provincia va a llevar para el trabajo, y los entusiastas que se acerquen ahí de Bariloche y Río Negro. ¿Es la primera vez que el MICA va a Bariloche? Bueno, es la primera vez en este modelo. Sí se había hecho un MICA Produce, que era este formato de actividades previas y de capacitación al MICA Central. Lo que cambiamos ahora es buscar fortalecer tanto con MICAs y eventos de mercados regionales en distintas ciudades de las provincias, que no tengamos que volver a hacer un evento central en la capital. Bueno, repasemos e invitemos a la gente a que vaya a Bariloche, y los barilochenses obviamente que acudan a qué lugares. Bueno,
digital, mica.cultura.gov.ar, ahí se pueden inscribir, es abierto, todos pueden participar, lo que lográs inscribiéndote es tu credencial y poder ver bien la agenda de herramientas, actividades distintas, públicas, masivas, cerradas, capacitaciones, y si no, el mismo viernes en la sala de prensa, en el centro cívico o en el SCUM, te acercás y van a estar los equipos de la dirección anotando e inscribiendo. Las futuras elecciones en la provincia comienzan a ser parte de la agenda. El intendente Gustavo Genuso habló de varios temas este miércoles luego de dar un balance de las obras de la ecotasa, las posibles candidaturas por las futuras elecciones a gobernador de Río Negro y las alianzas al respecto comenzaron a incluirse en la agenda. Con Mario Quintana tenemos un conocimiento, no te diré una amistad, pero un conocimiento de hace muchos años y tuvimos un rato porque nos conocemos de otras cuestiones, de hecho la conoce mi esposa por el tema social, etcétera, así que tuvimos algún rato, compartimos juntos, sí, pero para hablar de cuestiones pasadas más que cuestiones presentes. Preguntaba por ahí el de economía, entendiendo las finanzas municipales, se han pedido varios ATNs en otras oportunidades, tal vez era una buena oportunidad teniendo a tu joven acá, entendiendo que además se juntó con el concejal González, ¿no? Sí, bueno, pero es una cuestión partidaria y además el camino de los ATN no es el Ministerio de Economía, es la Dirección de Municipios. En materia política, las elecciones de Villa Regina, ¿cómo evalúa la derrota de Juntos? Mira, yo como estoy lejos, quizá los que están ahí, si digo esto por ahí lo ven distinto, yo como estoy lejos, la verdad que creo que hizo una muy buena elección Juntos, pensando de dónde venía ese camino en Villa Regina. Recuerdo que Daniel Fioretti, que es el intendente renunciante, después de un proceso, etcétera, complejo, formaba parte de Juntos, entonces a mí me resulta, digamos, de alguna manera alentador que igual la gente siga creciendo en un proyecto como Juntos, más allá de que el intendente saliente sea de Juntos, ¿no? En relación a 2015 perdió 10 puntos Juntos en Villa Regina. Sí, bueno, por eso que te estoy diciendo, justamente por eso que te estoy diciendo. ¿Usted sigue siendo precandidato de Juntos? ¿Está en la... ¿Era precandidato de Juntos? ¿Le gustaría competir por la gobernación? ¿Alguna vez me lo escuchaste decir? No, le pregunto. Bueno, no, porque nunca lo dije. ¿Le gustaría ser gobernador? A todo político le gusta ser gobernador, presidente y si puede ser secretario general de la ONU. Así que esa es una pregunta viciada, digamos. No por vos, sino por el sector político. Creo yo, no sé si todos tienen. Pero son otros tiempos, no es el momento. Estamos en otra cosa. Pesati ya lanzó. ¿Cómo analiza esa decisión del vicegobernador? Todo su derecho. Justamente, nosotros lo que tenemos que tener es un candidato, así que todos aquellos que quieran serlo tienen que decirlo. ¿Y usted se anota como candidato? No, ahora. No. Nosotros yo ahora estoy trabajando justamente en el 21 de abril, en lo del sábado, estoy organizando junto con otras dos personas, estamos organizando la metodología del encuentro y no es para elegir candidatos, sino es para trabajar en profundidad lo que cada uno piensa de lo que es Río Negro y de lo que son las prioridades del partido en Río Negro. ¿Manifestarán allí quienes tienen intenciones? No es el objetivo del encuentro. ¿Y cuándo se definirá? ¿Quiénes son las otras dos personas? De la mesa del partido, dije como Mónica Silva y algunos más que están colaborando, Alejandro Palmieri y la gente de Allen, porque como es organizadora la necesitamos para que organice un poco la parte de trabajo. Discúlpame. ¿Cuándo se definirán las candidaturas? ¿Después del Mundial? ¿Se para todo en Argentina? Vos sabés que, si bien es cierto y te doy toda la razón, me preocupa que pensemos en términos antes y después del Mundial, porque pareciera que el mundo se para y no tiene que ser así, no. Como nosotros en Bariloche tenemos, en el Mundial tenemos toda la alta temporada, con lo cual de los lugares que menos se para la actividad, más allá que miremos los partidos, ¿no? ¿Cree que es posible de que se dice que el gobernador se va a sustentar en el 53% que ha obtenido en las últimas elecciones de modificar la Constitución provincial? No, eso lo ha desechado. De hecho, todos los que vayan a Allen van a escuchar un discurso del gobernador donde vuelve a ratificar seguramente eso, porque lo que más ha interesado está el gobernador es que le quede claro a todos los militantes, afiliados, cercanos a Juntos Somos Río Negro, que él no va a ser candidato, que no puede serlo y que no va a hacer nada para poder serlo. Si me preguntabas eso, no sé si... Alguien que ha compartido camino político con ustedes mucho tiempo, que es Magdalena Udarda, ya ha ratificado en su última visita su participación dentro de el proyecto de Martín Soria. No dijo que era candidata, pero sí que estaba integrándolo. ¿Qué le hace pensar esto? ¿Qué pasó que se han distanciado políticamente de este modo?
No sé, son los tiempos, las miradas. La verdad que en forma personal no tengo ningún distanciamiento con la Magdalena, hace mucho que no la veo, pero cada vez que la veo tenemos muy buena relación. Creo que ella está buscando su camino, se le termina la senaduría, debe estar buscando posicionarse para seguir teniendo trabajo y bueno, y buscará cómo hacerlo de la mejor manera posible, como ha hecho siempre. Ahora momento de irnos a las farmacias de turno para este miércoles 18 de abril. Farmacia El Ustondo en Mitre 379, Farmacia Nueva Brown en Avenida Pionero 195, local 2, y Farmacia Total en Gallardo 71, que está abierta hasta las 23 horas. Les repetimos las farmacias de turno para este miércoles 18 de abril. El Ustondo en Mitre 379, Nueva Brown en Avenida Pionero 195, local 2, y Farmacia Total, que está abierta hasta las 23 horas y se ubica en la calle Gallardo 71. Esta ha sido la información que hemos tenido para compartir con todos ustedes el día de hoy. Renovamos nuestro saludo mañana a las 13 horas. Los dejamos ahora en la programación de Walking Toon TV, Memoria Pula Muen Capeu Cayal.